Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición nocturna de las noticias por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Israel ataca la Franja de Gaza. El ejército israelí lanzó una serie de ataques contra Hamás que deja más de 200 muertos en el enclave palestino, lo que representa la mayor ofensiva de Israel desde el inicio de cese el fuego en enero. Nicolás Maduro denunció un trato fascista a los migrantes venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos a El Salvador y que son acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Los expulsados fueron llevados a una prisión de máxima seguridad. El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia para combatir el crimen. La medida se aplica a la capital Lima y a la vecina provincia de Callao y estará vigente por 30 días. La decisión se tomó luego de un tiroteo a un autobús este fin de semana. Vamos a empezar en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí lanzó una serie de ataques contra Hamás. Las fuerzas israelíes señalaron que la ofensiva estaba dirigida contra comandantes y militantes del rango medio del grupo islamista palestino. Testigos y médicos en el enclave, citados por la agencia de noticias Reuters, señalan que los ataques se llevaron a cabo en Deir al-Balah, la ciudad de Gaza, en Han Yunis y Rafah. Estos habrían dejado al cierre de esta misión más de 200 muertos en toda Gaza y representa la mayor ofensiva israelí en el enclave desde que comenzó el alto el fuego en enero. Hamás acusa a Israel de romper unilateralmente el cese el fuego, mientras la oficina de Benjamin Netanyahu señaló que los ataques se llevaron por la negativa de Hamás a liberar a los secuestrados. Previamente hablamos con Ignacio Montes de Oca, analista en seguridad internacional, quien nos contaba en qué quedan los acercamientos de la Casa Blanca con Hamás. Quedaron rotos en este momento porque, como dije, había un contacto directo entre la Casa Blanca y Hamás a través de Adam Boehler. Israel se sentía excluido y lo que está haciendo ahora es demostrar que quien tiene el poder efectivo para negociar la liberación de los rehenes restantes, que son 24 de los 59, 24 se considera que quedan vivos, el resto fueron asesinados en el cautiverio. Quien tiene que negociar necesariamente es Israel, que hasta este momento se sentía apartada y quizás viendo cómo se negociaban condiciones que no fueron sometidas a su criterio, y por lo tanto este ataque tiene también mucho que ver con la necesidad de Israel de mostrar que es una contraparte necesaria para cualquier acuerdo. El gobierno de Venezuela vuelve a rechazar la decisión de Estados Unidos de deportar a El Salvador a migrantes venezolanos señalados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. La medida provocó un enfrentamiento legal en territorio estadounidense luego de que un juez hubiera ordenado frenar la deportación el sábado y pidiera al Ejecutivo claridad sobre por qué no acataron su orden. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana las calificó de crímenes contra la humanidad y ahora el propio presidente Nicolás Maduro denunció lo que calificó como un trato fascista. Los metieron esposados de manos, de piernas, sin decirle a dónde iban. Y cuando llegaron a El Salvador, los bajaron a garrote, a palo, los humillaron, los tiraron al piso, les cortaron y les raparon el coco. Eso se llama justicia, eso se llama derecho internacional, eso se llama derechos humanos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fascismo, nazismo. Y Venezuela está presta y lista para denunciar esta violación masiva de derechos humanos contra los migrantes, trabajadores y nobles en los Estados Unidos. En Honduras, un avión comercial de la compañía Lanza se accidentó en el mar, dejando al menos 6 personas muertas hasta el cierre de esta edición. El hecho se registró durante las horas de la tarde de este lunes, poco después de que la aeronave saliera de la isla de Roatán con destino a la ciudad de La Ceiba con 15 personas a bordo, entre ellas 3 tripulantes. La información preliminar entregada por la policía indica que el avión sufrió una falla mecánica en el momento del despegue. Vamos ahora a México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pretende fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, que según fuentes gubernamentales son más de 124,000 en todo el país. Su anuncio se dio después del hallazgo de una fosa común en un rancho ubicado en el estado de Jalisco. Dacy Lanza nos cuenta más.
El hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, ha movilizado a autoridades locales y nacionales con el objetivo de esclarecer los responsables de estos crímenes. Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió transparencia en el desarrollo de las investigaciones y agregó que el caso se solucionará en base a evidencia científica. Nunca ocultaremos nada. La verdad debe prevalecer siempre. En mi gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas nunca. Desde el gobierno no se tolerará la construcción de verdades a medias o falsedades. Siempre estaremos con la verdad y con la justicia. En el lugar, descubierto a principio de mes por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, se encontró ropa y alrededor de 200 pares de zapatos, entre otros objetos de personas desaparecidas. Un caso que puso de nuevo sobre la mesa el flagelo de las desapariciones forzadas en México. Frente a eso, la jefa de Estado anunció una serie de medidas para combatirlos. Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, reforma a la Ley General de Población, creación de una base única de información forense, homologación de protocolos de búsqueda, equiparación de delito de desaparición con el secuestro y publicación mensual de cifras sobre desapariciones, entre otras. El caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, ha desatado una fuerte polémica en el país luego de que se conociera que 6 meses atrás la Fiscalía de Jalisco y la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo de búsqueda en el lugar sin encontrar nada. México es uno de los países más golpeados por las desapariciones forzadas hasta 2025, según cifras del gobierno. En el país hay reportes de más de 120.000 personas desaparecidas. En noticias de Perú, Lima y la provincia de Callao entran en estado de emergencia durante 30 días. El gobierno declaró la medida excepcional ante el repunte de la violencia de grupos criminales y se aplica a partir de este 18 de marzo. Esto le permite al ejecutivo de Dina Boluarte desplegar militares del ejército en las calles de la capital peruana. Aunque la decisión la habían dado a conocer en redes sociales el domingo, este lunes se conoció el decreto que la formaliza. Todo esto mientras previamente la presidenta había expresado su intención de abrir el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el país. A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos. En Ecuador, las autoridades recrearon cómo fue la desaparición forzada de 4 menores de edad en Guayaquil a finales del año pasado. Los 16 militares señalados del crimen fueron los que dieron su versión en la escena de esta tragedia que conmocionó a todo el país. Juan Popiales con los detalles. En búsqueda de algo de luz. Un fuerte dispositivo de seguridad hizo presencia en las calles de Guayaquil entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. En el terreno, los 16 militares acusados de la desaparición de 3 adolescentes y un niño tras su detención el 8 de diciembre de 2024. Fueron trasladados desde su prisión. Estaban esposados y uniformados. Se encuentran presentes aquí, en esto. Uno de ellos, uno de los 16, es el que está narrando lo que ha pasado, una versión. Una versión que puede esclarecer el crimen. Eran 4 menores entre 11 y 15 años cuyos cuerpos aparecieron calcinados y con muestras de tortura cerca a una base de la Fuerza Aérea en la víspera de Navidad. El porqué de la tragedia es lo que se pregunta Ronnie, padre de Steven, el más joven del grupo. Ronnie, al igual que otros familiares, también acudieron a la reconstrucción. Sinceramente todavía tengo coraje así a esos militares, la verdad, porque son padres de familia y no entiendo por qué hicieron ese daño tan grande a unos niños. Al menos mi hijo tenía 11 años, pero wow, va a ser algo muy fuerte, muy fuerte, la verdad. ¡El compromiso! La muerte de los menores de Guayaquil conmocionó a todo Ecuador, un país que desde enero de 2024 vive bajo la declaratoria de conflicto armado interno. Una medida bajo la cual se reportan al menos 27 supuestas desapariciones a manos de los militares. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.